Bueno, vamos rápidamente, Rosana, a contar, porque esperamos que liberen esta mañana a Winnie the Pooh, preso político español, además, peruano legal, que se gana la vida. Vamos a ver, ¿qué hace La Razón, Paco Maruenda? Free Winnie. Free Winnie, estoy Free totalmente Winnie. de acuerdo, pero ahora yo no sé por qué te metes con eso, sinceramente. El chino, al Yo solo final, te advierto que es un banquero. solo te digo una cosa, que la ironía no funciona en la Sí, pero la radio. gente, nuestros oyentes son muy listos, Sí, ¿no? ya, pero... Sí, pero claro, mira, el gran gesto heroico del gobierno bonito será, a ver si lo consiguen, pero yo estoy de acuerdo contigo con la maldición de Franco Amón. Franco Camón, ya ¿No van- me metas con el señor Amón? No, Eso. nueve, sobre todo con su padre, nueve ministros y el presidente, ya más de la mitad del Consejo de Ministros está o debería estar incurso en un proceso penal o civil. No está mal, ¿eh? Pero Aquí la señora abogada Rosa Belmonte, Jesús Nadie, ningún gobierno, nunca a esta velocidad, llevan 6 meses. Pero con la sumisión que hay en este país hacia el gobierno, pues no te preocupes, que no pasa nada. Vamos, como si les pillan atracando un banco, asesinando a Lincoln, no importa. Es decir, este gobierno va a aguantar hasta el día último que puedan, y mientras tanto, si pueden potenciar la destrucción del centro derecha, pues todo el mundo happy flower. Bueno, eso me encanta. Happy Eso es flower. happy flower. Mira, ayer todos... ¿Cuánto se iba a imaginar aquí el joven líder carismático, el modelo de Calvin Klein, que algún día estaría con el presidente de China en el Palacio Real, con su frac? Pero yo no he visto una cosa igual, salvo en China. O sea, prohibir a Winnie the Pooh. No, es que Pero es el eso, síntoma pero de ese verdad. ¿quién es? Que yo no me he enterado. O sea, le oigo toda la mañana hablando Mira, de un Winnie the Pooh es un personaje. muñeco que es como un osito, ¿no? Es un oso que le Es encanta un la oso, miel, sí. A los niños les gusta y es un oso que está siempre comiendo Bueno, es un miel. clásico. Y tiene un oso- amigo burro, un oso otro alto tigre, y tal. sí. Y entonces Piglet. es muy popular. El Winnie the Pooh pues habrá vendido decenas de millones, centenares de millones ¿Y de eso libros. se ve en la entonces, Sexta o cómo? El problema, No, son no. unos dibujos El clásicos. problema es clásicos. que Xi, que se dice, aunque se escriba así, es Xi en chino, Xi Jinping se parece a Winnie the Pooh, como muchos chinos de su entorno, porque para vender en Asia los hacen en Walt Disney ligeramente achinados. Igual que Mulan era ligeramente arábigo oriental y Pocahontas no sabe si es europeo, asiática, americana, etcétera. Bueno, la cosa comercial. Pero este tío, en Internet, resulta que se ha cogido la moda de Xi the Pooh. Y entonces, ¿qué es? Y lo pintan siempre como Winnie the Pooh. Porque él, en sus obras escogidas, ayer traje aquí la obra de gobierno, que es su obra más conocida, un voluminoso tocho, y yo por mis pecados me he atizado entero, y es una mezcla entre Stalin y Paulo Coelho, con toques de Federico Mocha. O sea, es una cursilada, pero criminal, ¿no? Bien. Pero este tío, hacen bromas con él en Internet. Entonces ha prohibido Winnie the Pooh, ha prohibido el estreno de la película, no se puede, se reestrena ahora una versión en China, está prohibida, y como le molesta tanto que lo comparen con Winnie the Pooh en las redes, entonces ayer Carmena detuvo y mandó a su casa a un peruano que está haciéndose fotos, selfies con los niños en la Puerta del Sol. Bueno, pero eso Disfrazado de Winnie the Pooh. es una anécdota comparado con la importancia del despliegue que ayer se le concedió a un caballero con el que se han firmado con acuerdos comerciales de baratillo. Nada. Esa es la pura verdad. Igual que los de baratillo. Trump. Porque los grandes contratos de China los hace con esos de 20.000 millones de euros, de aviones o de fragatas o de no sé qué, los hace con Francia, con Alemania. Por Y supuesto. aquí vamos para exportar jamón. Y Bueno, uva. ¿y? Y uva. Uva. Y Uva uva. también. Es decir, Bueno, como que no hay uva es decir, en China. Sí, pero uno a de mí los grandes y acuerdos. la sensación que me deja hoy, después de sufrir el atasco de ayer en Madrid, Sí, que me ayer pilló en plena Castellana, en el paseo de Recoletos. Para que se paseara por una calle desierta ayer- como a él le gusta, por Con seguridad. una comitiva de coches Claro. negros como Ayer si por- fuera el de entierro. coches O sea, una Pues cosa. Ayer por primera vez, seguramente símbolo del cabreo profundo que hay, por muchas cosas, no solo por esto, por muchas cosas, vi a automovilistas discutiendo con la policía
en los atascos, cosa que yo no había visto nunca en Madrid y que quizá es una señal de hasta dónde están llegando las cosas. Bueno, Al final, mira, eso es la realpolitik, ¿no? Yo creo que hay que ser todo el mundo un poco más sensato, ¿no? Es decir, cuando el presidente del gobierno decía con una osadía que no tiene límites, ¿no? Voy a resolver un problema de 300 años, ¿no? Y eso en otro país le dirían, oye, va, vete, pues no hagas el ridículo, por favor, vete, ¿no? Pero claro, ayer estaba aquí y hoy está el segundo hombre más poderoso del mundo. Sí. Es decir, que tiene embalsada la mayor parte de la deuda mundial tranquilamente, con Bueno, una economía... tranquilamente no, porque cualquier día eso pega un petardazo y vas a verlo tranquilamente. Pues le echarán, este es un mundo frívolo. Sí, le este es un darán a mundo la frívolo, máquina... pero las crisis llegan como en todas Sí. partes. Debo decir, por cierto, porque yo en mi libro En Memoria del Comunismo lo cuento, todos los acuerdos que firmó Trump hace un año y pico con el tirano Xi, ninguno se ha cumplido. Eran todos memorándums de intenciones. No hay nada. Los acuerdos de verdad los hace el sicario del Partido Comunista con la empresa alemana o norteamericana, etcétera. Normalmente donde hay chinos que permitan luego revertir como inversión en China el dinero que se gane. Tú piensas, 1.600 millones de habitantes, 1.100 la India, ¿no? Son unas economías en Sí, crecimiento... pero de verdad, cuando dicen mercado, no, el mercado No, real hombre. de China es de 200 millones, no es de bueno, pero 1.500. tú Sí, tienes pero de ahí, rico más. riquísimo, es decir, Sí, pese claro. a que la India sea un país emergente que lo llevamos oyendo decenas de años, el mercado de China es impresionante. Sí, es una cosa... No, el Es mercado decir, no, la riqueza de riqueza de- algunas zonas de China. Mercado hay donde hay ley, ahí no pero hay la ley. cantidad de millonarios que hay en China no la supuesto. hay en ningún país. Vamos a ver, Hombre, yo... es que 1.500 millones trabajando para 100 millones Claro. no los hay en ningún país Bueno, también. y luego lo de Winnie the Pooh también se recuerda a esa vez que a Italia fue el presidente Irán y taparon una estatua. Es decir, que no es que Exacto. el presidente lo haya pedido, es que hay aquí unos tontos No, que no, deciden lo hacer ha cosas. pedido, no, porque vino Xi Min. Xi Min es el Iván Redondo de Xi, ¿no? Se distingue porque todos van teñidos del mismo color, el pelo, todos, el políburo tiene el pelo teñido del mismo color, un caoba bono, Eso es muy cómodo, hombre. y todos llevan el mismo uniforme, todos van de gris oscuro, un marengo tirando a negro y corbata roja, excepto Chimin, que como es el de los medios, la lleva azul. Ese toma de estricto Así uniforme. los identificas, es muy cómodo. Imagínate en este gobierno. Bueno, Además, que no saben bueno. vestir mucho, pues No, te me sería... mata todas muy las cómodo. metáforas hoy, Sí, está, sí. Ay, está perdón. petardista. Vamos a acercarnos a ver, ¿hay alguna cosa Bueno, hay que un te- periódico que es el ABC, que es el que está siguiendo de manera Pero hoy oficial. sale en chino ya, Continúa, ¿o no? sí, continúa el ABC, pues gran despliegue, ¿no? De medios. Yo creo que hoy, yo pensé que Hombre, en de vez de estadística ABC... Y gran despliegue de tiara, la rusa. Bueno, sí, pero sobre yo todo... creo que en vez de ABC, que es un genial título, lo iba a llamarse Xie Xie, Sí, que pues es sí es- gracias, como se sí, dice sí. en chino, Pues gracias. sí, Xie sí. Xie, Lo Xie que Xie, aprendió Pedro porque parece Sánchez. que les han dado algo. Sí, continúa hoy pues centrando la mirada en lo que sucedió ayer, en ese último acto, gran acto en el Palacio Real, esa cena de Estado que todos hemos visto. Y es verdad que el diario El País hoy pone en su editorial precisamente el acento en la escasez, la falta de derechos humanos Sí, al mismo en China. tiempo que dice una gansada monumental, dice contra el proteccionismo. Dice que- proteccionismo, pero si no hay país más proteccionista que China. Que en de ese- hecho, solo los comunistas Y pueden hacer critica negocio. que la Unión Europea no mantenga una posición única al respecto. Dice que en la Unión Europea tampoco ha logrado presentarse unida ante esta iniciativa. Dice que España no firmó la semana pasada una carta suscrita por 15 embajadas que reclamaba información sobre los abusos que se cometen en China. Sí. Esto no lo habíamos comentado. Pero si a ellos les parece bien los de Cuba. Ellos están defendiendo que en Cuba Bueno, no pero hay que abusos. España no haya firmado una carta en donde hasta 15 embajadas reclaman explicaciones sobre los abusos. El último de ellos, hace tan solo un par de semanas, lo comentábamos aquí, una va a firmar. joven china que ha escrito una novela sobre 14 años homosexuales, de cárcel, 14 años de cárcel. Bueno, el pues, colectivo LGTBI ayer no se manifestó ni siquiera en favor de Winnie the Pooh. No, si el problema es el de los estándares, es decir, el estándar ese de Pedro Sánchez, que se aplica también al gobierno, es decir, no, en mi ejecutivo no habrá alguien con una sociedad instrumental, y es el todos. mismo a qué derechos humanos se pueden proteger y qué derechos humanos no se pueden proteger, como Leticia Dolera. Es decir, que Pedro Sánchez es Leticia Dolera, es decir, tiene Sí. unos estándares que aplica cuando le parece. Pero bueno, que están sacando, que quieren sacar de la fosa a Franco Claro. por de ser un dictador. Y fue a ver a y Fidel. va a ver a Castro II, a lamerle en la sauna, supongo, el calor de Cuba sería ayer los zapatos lustrosos
de Camford al tirano chino. Estos son tiranos, o sea, como no saben dónde enterrarlo, pueden enterrar en la ciudad prohibida. Pero está bien pensado porque hay una gradación en ello, ¿no? El otro día, cuando lo de la casualidad de la foto del rey Juan Carlos con Mohammed bin Salman, ¿no? Gran escándalo, claro, toda decir, progresía, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Etcétera, el rey, tal, a ver Zarzuela qué opina y tal, ¿no? Pues y hombre, ayer, que la izquierda cobra dirán. Hombre, claro, como estaba Germán escandalizado, dice, pero ¿qué hace la Casa Real usándose por esto cuando claro, mañana recibe al chino? Efectivamente, y entonces es la de vergüenza y desfachatez, pero no pasa nada, es decir, esa No, porque incoherencia la derecha ha interiorizado es cobardona la siempre. propaganda de la izquierda. Pero es un país, es el resultado de un país que se respeta poco o nada a sí mismo. Sí, Porque señor. claro, esta misma semana, creo que era el lunes, a mí me adelanta la comitiva del rey de España por la M40. 4 coches y 2 policías, sin molestar a nadie. Ya. Sin molestar a nadie, sin obligar a nadie a echarse a la derecha y tal. Eso lo hace el rey de España. Y viene el tirano aquí a firmar 4 contratos de baratillo. de peladillas, jamón y uva. de chucherías, y paramos Madrid, paralizamos Madrid, la derecha y la izquierda. Es un poco obsceno y un poco vergonzoso para los españoles. Vamos a recomendar el Colacel, Federico, oye, a Winnie the Pooh, al señor peruano que se disfraza de Winnie the Pooh. Español, sus Claro hijos que son sí. españoles y a él le impidieron ganarse la vida. Dice, ¿por qué elegí a Winnie y no a Minnie Mouse? Bueno, desconozco si el Colacel tiene miel, yo creo que no, pero bueno, en cualquier caso le va a venir Sería con la miel, estupendamente. si Sí, tuviera tiene miel, ácido o sea. hialurónico, hidrolizado, todos los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento, aunque Winnie no envejece nunca. Estamos contigo, Winnie. Sí, en Parafarmacia Mundo Free Natural. Winnie, Carmena, Free Winnie, libertad de circulación, Y en las parafarmacias del Corte libertad Inglés. para Winnie. Libertad para Madrid Central. Eso es. No Ese es el disguses a la tema. millonaria Carmena, por favor. Me parece que este Como dijo programa... ayer por Manuel favor. Pizarro, Hombre. dice, prohíben los coches en Madrid para que solo puedan circular las limusinas de los coches oficiales. Efectivamente. Exactamente. Y hay que decir, los pijiprogres que se pueden comprar un coche Efectivamente. eléctrico. Por cierto, ya hay una primera víctima mortal de los patinetes Bueno, atómicos eso es un estos. horror. Una señora de 92 años. Sí, pero sí. beneficia a los ricos. Cuanto más rico Por eres, supuesto. mejor te vas a manejar. Que puedes porque dices, a comprar ver, 4 ¿cuánto- coches Puedes y tener tengo 4 un- coches y cada uno empadronado en una ciudad. Exactamente, En una calle. exactamente. En cambio, la gente más que de los repartidores, Los que que tienen trabajan, una vida más los que fastidiada, trabajan. esos que se joroben. Bueno, una pausa que luego vamos a hablar con Pablo Casado y os dejaré que preguntéis, porque estamos ya 2 días. Estás muy bueno. Ahora hay una... Es que se acerca la Navidad, Paco. Ya te- Es mi tendencia No natural. hemos hecho ninguna apuesta este año, estoy muy preocupado. Un momento. Estoy muy Es preocupado. la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Securitas. Securitas para proteger nuestra vivienda, para proteger nuestro negocio. Bueno, y por ejemplo, para proteger el bachillerato de la ministra de Educación. Falta nos hacía también que en los quiere institutos y cargárselo colegios. ampliando los años. O sea, 2 años los haremos en 3. ¿Por qué no en 13? ¿No? Y además que haya amnistías, igual que indultan a los presos en Semana Santa, que indultan a un preso, pues entonces que indulten a un suspenso, ¿no? Es que la tasa de repetición es de más del Para que 30%. la autoestima no va. Lo importante no es que sepan algo, es la autoestima. Que estén contentos. Pero si ahora Pues para- Podemos también quiere prohibir los de Andalucía que se subasten animales. ¿Y entonces qué quieren? Poner por decreto, como son comunistas, sacarán a tanto pues esa vaca gigante que ha salido. Con la que hablaba Moreno Nocilla. No, él hablaba con la Basquirri, que es como llaman ahora. Yo creo que la vaca va a votar a Vox. Pero no se lo quiso decir. La vaca, es que además yo soy vaca. Y viene Moreno Nocilla a tratarme con esa falta de respeto y votó Nocilla y leche está bien. es eso lo no- que más, claro, que merendilla. Bueno, va. No, pero es bueno eso que has dicho de lo de la estadística. Lo importante es la estadística. Claro. Es decir, no es que la gente sepa, No, sino que... que no hay suspensos el en 99, España. Pero pueden hacer una cosa, y es que todo el mundo sea licenciado, ya No, está. doctor. Lo ha dicho Doctor, Federico doctor, esta mañana, pero ya desde que Licenciado, nace. eso es de pobre. Sí, es no, verdad, no, es cierto. doctor. Pero No, teniendo, doctor, sí. oye, teniendo Wikipedia, te licencias por Wikipedia. Wikipedia, Y luego Wikipedia.
doctoras, plagio Wikipedia, Claro. y entonces ya lo tienes de narices. Todos, como dirían los sudamericanos, egresados en Todos la Universidad de la egresados, Vida. es importante, Sí, sí, está en la y Universidad de en la Vida. franca regresión. Exacto. Proteger nuestra vivienda, decíamos, proteger nuestro negocio, nuestro instituto, nuestro colegio, todo con la mejor alarma. 3 millones no pueden estar equivocados, 3 millones de personas. Bueno, pueden estar equivocados, pero Ya los que en el votaron caso a de Podemos. Securitas Direct, No me lo en el caso de desmontéis. Securitas, no. No. En el caso Es de- imposible, porque además están tan seguros de que su en producto es varios bueno. países a la vez. ¿eh? En casi todos los países de Europa, y además nos hacen una demostración de que su alarma de verdad funciona. Es la mejor de las muestras que nos pueden hacer y de manera gratuita, La mía, ¿eh? como tiene que ser, claro que yo, sí. yo predico con el ejemplo. Si yo predico una cosa y la vendo, es porque confío en Porque ella. sabes que es 100% Por eso efectiva. nunca he pedido el voto para Podemos ni para el PSOE. ¡Qué sorpresa! Sí, tú, Barrena, mejorcito. Pues animamos a nuestros oyentes que marquen ese teléfono que ya has marcado tú, el 900-130-900. 900-130-900. Tiene unos técnicos buenísimos. Maravillosos. Y además ahora ya no te horadan con cables, ahora es todo por sonidos, por frecuencias. Y por humos. Oye, ¿tú sabes la de rozas de la pared que te ahorras para poner una alarma? Oye, en fin, el Corte Inglés. En el Corte Inglés tenemos todo preparado para los regalos de la Navidad tecnológicos. Ya sabes, el altavoz inteligente de Google Home Mini. Sí. Este está muy bien, le pides lo que sea y te lo dice. Sí. Listo. Quiero que desaparezca Carmena. Eso es mucho pedir. Sí. Free Winnie. Free Winnie. Eso igual... Y Eso Winnie, sí, pues eso igual tal sí. vez, Oye, ¿no? Winnie the Pooh está en el Corte Inglés, anda que no Por tenemos supuesto. juguetes de Winnie the Pooh Sí. y claro que sí. Bueno, luego tienes el Huawei Mate 20 Lite por 349,90 y además una máquina de café de Longi o Krups con cápsulas bien. de Dolce Gusto. Pues 39 euros y luego pues tienes modelos de estas marcas a partir de 59. Los expertos en regalos que te van a decir, pero ¿usted qué quiere regalar? Pues esto, pues compre esto. Se llama tal, un litro de colonia. Hay no, expertos en un regalos. litro, sí hay expertos Sí, en sí, sí, regalos. que ayudan, Sí, ayudan, te ayudan sí. y mucho, ¿eh? Sí, Vas sí. muy perdido allí. A mí me divierte mucho oír. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, el tiempo está como tiene que estar, 29 de noviembre. Ah, fíjate, Jesús, atiende, Jesús. Hoy dígame. te va a llover en el Románico Palentino a esta tarde, porque entra un frente lluvioso por Galicia, que es por donde tienen que entrar los frentes lluviosos. Bueno, van a entrar por Almería. Lo normal es que entren por Galicia y a lo largo del día irá corriéndose por toda la península, de manera que alcanzará el románico más puro del mundo, que es el de Palencia. Sí, señor. Lo alcanzará a primera hora de la tarde. Va a llegar hasta Albacete, más o menos, no llega al Mediterráneo, pero casi. Las temperaturas siguen igual. En Madrid nos iremos a unos 12-13 grados, la máxima 24, igual que ayer en Santa Cruz de Tenerife, y la mínima igual que ayer, 1 bajo cero en León, y se une al pelotón del pasmo Albacete, en esas altas llanuras de Albacete, en los llanos, de donde huían los líderes comunistas españoles, llevándose todo, la pasta y todo. El punto Los Llanos, que le llamaban, posición Los Llanos. Ahí salieron todos zumbando la Pasionaria y tal, dejaron a todos tirados. Y se largaron a Francia y a Moscú tan ricamente, pues allí corre un viento que corta el cutis. 1 bajo cero en Albacete. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana. Es radio.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero? Bueno, pues de enhorabuena, justo ahora, un 0,85% arriba, muestra el IBEX 35 en 9.180. Eso ha sido por sí. Sí, por Powell también. Sí. Free Winnie. Powell ayer que hizo un ejercicio de absoluto equilibrio o desequilibrio en el que dijo que los tipos estaban bajos, pero que dentro de los umbrales que no generan demasiadas tensiones y que el ritmo de subida seguirá, pero algún ritmo que ya veremos cuál será. Total, que bueno, como tampoco se decidió, la renta variable celebró con ligeras subidas. Bueno, estos son espejismos de varios días. Eso sí, el dólar, el cambio euro-dólar, el dólar se enfrió. Estamos en €1 se cambia por $1,1397, así que bueno, lo enfría la paridad, lo cual es la ruina para los que exportan. Nosotros como apenas exportamos. Bueno. Nuevo consejero delegado y turco en BBVA. Nosotros ayer en Voz Populi lo dimos muchísima importancia porque me parece importante. Es que cuando dicen los dos consejeros delegados de los dos grandes bancos españoles extranjeros, uno un elegante banquero de negocios y el otro un turco desconocido hasta ahora, que parece que viene de McKinsey, es decir, de los consejos vendo y para mí no tengo, y bueno, es que son multinacionales, es normal, es muy llamativo. Por eso que la sorpresa también fue para él, que no se esperaba el nombramiento. Sí, pero decimos empresas españolas, ¿no? Y yo son creo multinacionales. Que hace tiempo ya no lo son, porque ¿de quién es la propiedad de la empresa? El BBVA. ¿Qué porcentaje tendrá? Sí, pero ¿de dónde son? Pues ¿dónde son? Muy poquitos accionistas. Claro. Muchos accionistas. Claro. No, muchos españoles. Claro que son muchos españoles, claro. Muchísima gente está invertida mucha gente parte de sus ahorros en acciones bancarias. Accionistas. ¿Tú estás seguro que el 50% es español? No, hombre, no. ¿El 60%? No, pero vamos a ver, pero si no tienen el 10% del dinero que prestan. No, te digo que la propiedad al final de las compañías del IBEX, el banco, todos los bancos. en general, no son ya españolas, es una ficción. Alguno me ha dicho, oye, me fuerzan a trasladarla fuera de España y no lo hago, pero los bancos. Conozco a un señor valenciano que vendió su empresa e invirtió 13.000 millones de las antiguas pesetas en acciones del BBV. 13.000 no digas más, BBV. No digas más. A ver. O sea, a ese señor le importa mucho lo que pasa. De la 11. Sí, nos vamos a la Biblioteca Nacional. Propongo irnos a la Biblioteca bien. Nacional porque está a punto de celebrarse el 5º centenario de la muerte de Leonardo da Vinci y en la Biblioteca Nacional han organizado una exposición muy interesante donde vamos a poder disfrutar de los Códices Madrid 1 y 2, los originales durante el primer mes. Y ya después, en adelante, los van a ir intercambiando con los facsímiles por una cuestión de mantenimiento y se van a ir mientras los originales a la Cámara Acorazada de la Biblioteca Nacional. Hay otra muestra de Madrid también, en el Palacio de las Alhajas, sobre Leonardo da Vinci. La ha comisariado Cristian Gálvez, el presentador Cristian Gálvez, que es un experto y ha escrito varios libros sobre da Vinci. Eso sí, ahí ya nos advierten, no hay ninguna obra de este genial artista. Es curiosa. Un cubo de Rubik, por ejemplo, iluminado con el rostro de Da Vinci, de sus obras, y va a ir cambiando para acercarse a la figura. O sea, es merchandising a cuenta de Leonardo. Vale. Y las entradas no son nada baratas. Casi 15 euros, bueno, 14 yo estuve en el castillo donde vivía Leonardo, en Francia, que desde ¿Dónde está la tumba? Donde está la tumba y donde desde su ventana se veía la ventana del rey de Francia. Entonces por la mañana lo saludaba y el pobre Leonardo, ya mayor, se tenía que levantar porque al rey le encantaba saber que tenía allí a Leonardo. Hombre, pero lo tenía gratis. Oye, se levanta a saludar. Los inventos que se venden allí, crea el primer tanque, que es un tanque redondo, que dispara en todas las direcciones y gira a la vez. Conforme va andando, el tanque va dando la vuelta. Es una cosa asombrosa. La gente, yo no pude comprar una réplica del tanque porque se habían agotado. Pero y en la casa cuando va... Pero es de los genios, este era una cosa excepcional. Pues en uno de los salones de la casa hay un jamón colgado y yo es lo más extraordinario que he visto en ese sitio. Más que la tumba de Leonardo. Te juro que hay un jamón, yo no sé si es de verdad o de atrezo, pero hay un jamón en uno de los salones. A ver si es un jamón volador. Y se había posado cuando llegaste tú, como saben que le tienes esa fe al jamón, no lo sé, mismo digo, se posó. Es un espantamosquitos. No, cuando yo estuve, el jamón no estaba, de manera que o bien se lo había llevado a alguien, o bien el jamón había volado a alguna zona deprimida. Habrá que volver. Desde luego,
Yo estuve hace 2 años y el jamón no estaba. Como sea auténtico, como estará. Sería de guijuelo y ya no queda Federico, nada. vamos a hacer una pausa. Venga, una pausa. Esta Navidad puede que te regalen un cortapiñas. Muy útil, sí. Bueno, aunque el candidato es el señor Moreno Bonilla, el que está haciendo la campaña del Partido Popular es Pablo Casado, en Andalucía. Don Pablo, muy buenos días. Buenos días, Federico. Hoy está en Estepona. Aquí estamos, hoy en Málaga, ayer en Cádiz, acabamos a las 10 de la noche en la línea de la Concepción, explicando lo que ha hecho el gobierno sobre Gibraltar, que la verdad es que tiene muy preocupados allí a todos los paisanos del campo de Gibraltar. Y pasado mañana iremos a Sevilla y ya cerraremos esta campaña tan importante no solo para Andalucía, sino para echar a Sánchez de Moncloa cuanto antes. Ayer dijo Aznar que en Barcelona, donde presentó el libro que presentó aquí hace 2 meses, pero es que Barcelona, como es una provincia muy atrasada, pues llega cuando llega las noticias, pero dijo que las elecciones generales, de las que es, digamos, el tráiler o el preámbulo, estas elecciones andaluzas, porque ahí va a salir una configuración de fuerzas que de una u otra manera van a marcar el juego de los partidos en las generales y en el gobierno que salga de ellas, eran las más importantes, dijo, puede que las más dramáticas de la historia reciente de España. Dice, bueno, sencillamente, el régimen constitucional de ahí sale o conservado o desmantelado. ¿Usted comparte esa tesis? Completamente, porque si se ratifica un gobierno de un Frente Popular que lo que quiere es liquidar España y se hace además por el cauce de las urnas, cosa que es lo que evitó Sánchez con la moción de censura, el tema se va a poner mucho más complicado. Tendríamos ya muy difícil parar la reforma constitucional y ya no estamos hablando simplemente de aforamientos o de cuestiones menores como el artículo 135, bueno, menores para ellos, tan importantes para la economía, sino del propio sistema constitucional, de la propia configuración de una monarquía parlamentaria y también, por supuesto, de los principios básicos de un Estado liberal, que es lo que están ahora socavando. Yo creo que ha quedado muy claro que en estos 4 meses Sánchez depende de quien le apoyó en la moción de censura, es decir, de los independentistas, y por eso no se defiende, ni aunque le escupan a sus ministros en el Congreso, y también de los batasunos, y han tardado solo 2 semanas en acercar presos en agosto, después de que pusiéramos el grito en el cielo, lo han reanudado 4 meses después, y ya hemos visto lo que estaban persiguiendo, la transferencia de las prisiones al País Vasco. Y por eso yo ya he dicho que se acabó, que este Estado ya no aguanta más transferencias, y mucho menos cuando hemos visto que la transferencia a Cataluña ha creado un régimen paralelo penitenciario, de esos que solo suceden o en los narcoestados para privilegiar a los que mandan, o en las dictaduras para aniquilar a los disidentes. Los regímenes penitenciarios a la carta, que es lo que se ha hecho en Cataluña, en Lledoners, y lo que ahora parece que quieren hacer con los etarras en el País Vasco, es algo absolutamente inasumible. Y luego también hemos visto que dependen de los populistas, dependen de Podemos. Yo lo dije desde Bruselas, desde Viena, desde Salzburgo, que el presupuesto que estaban presentando era falso, que lo que me decían mis socios comunitarios es que eso no colaba. La que me liaron por decir eso, antipatriota, patriota de hojalata, usted insulta a España, claro, lo que yo decía es que el gobierno estaba mintiendo y se quería laminar la recuperación económica, tal y como luego ha dicho no solo Bruselas, sino el FMI y la OCDE. Por tanto, con estos socios, el problema es que España está vendida, y lo que tenemos que hacer ahora en Andalucía es dar la primera piedra para luego ya construir unas elecciones generales y echarlos del gobierno. Cuando usted anunció su candidatura a la presidencia del Partido Popular, precisamente aquí en este programa, dijo que usted quería representar a la España de los balcones, la que había salido al balcón, había sacado su bandera nacional y se había echado a la calle por 2 veces seguidas con 1 millón de personas en Barcelona después del mensaje del rey y en defensa de la nación, que es evidentemente la que está agredida. Da la impresión de que parte, al menos, de la España de los balcones ha ido hacia Vox. Es decir, que usted se encuentra ahora en una situación delicada, porque hereda un candidato a la Junta de Andalucía, poco antes de, vamos, ya a pocos meses de las elecciones. Está usted prácticamente haciendo más actos que el candidato, por lo menos usted no ha salido hablándole a una vaca, cosa que es de agradecer, pero
Pero a usted de alguna manera lo van a examinar por todos los lados. Usted, no siendo candidato, va a ser ganador o perdedor, ya ni siquiera por lo que haga su partido, sino por lo que hagan otros. ¿Qué han hecho bien y qué han hecho mal? ¿O qué es lo que usted, que hizo el diagnóstico correcto de la España de los balcones, que había un movimiento de masas realmente en defensa de la nación, de la Constitución, etcétera, para que en prácticamente un mes Vox haya pasado de tener cero escaños en perspectiva a tener perspectiva que a lo mejor es de 0 o es de un grupo, no sé, de 5 o 6 escaños. Hace un momento hemos emitido un anuncio de Ciudadanos, de Inés Arrimadas, diciendo que unos pocos votos, solo pocos votos, son 5 escaños más para Ciudadanos, que se presenta como un grupo poderoso. Aparece, como ya dijo Aznar también aquí en la presentación del libro, aparece la derecha fragmentada en 3 partidos, que son el PP, el clásico, el mayoritario, en principio el mayoritario también en los sondeos, Ciudadanos y Vox, que aparece como la fuerza creciente. El Partido Popular ha emitido señales contradictorias. Hemos visto a Maroto acusar de financiación ilegal por partidos que financian o que apoyan a los golpistas catalanes, acusando a Abascal, cosa que Abascal respondió. Hemos visto a Teodoro García Egea diciendo que, por supuesto, Vox hay que pactar con ellos, etcétera, etcétera. Y usted, que ha estado todavía más, digamos, no complaciente, sino casi diría razonable, ayer, cuando dijo que por supuesto que cuenta con los votos de Vox si quieren apoyar el cambio, que estaría encantado. ¿Por qué en el Partido Popular tienen esa especie de oscilación con respecto a Vox, que ya no la tienen con respecto a Ciudadanos? Bueno, sí dicen que Ciudadanos apoyó al PSOE, pero cuentan con el voto de Ciudadanos. Ciudadanos dice que cuentan con el suyo, etcétera. Pero en cambio Vox sigue siendo el maldito y sin embargo es el que más sube en las encuestas. ¿Qué están haciendo ellos bien? ¿O qué ha pasado en la España de los balcones que a usted se le ha escapado? Bueno, por partes. Sí, yo me presenté al Congreso diciendo que yo aspiro a liderar el centro-derecha. E igual que nos pasó en los 90, el centro-derecha se tiene que reunificar desde el poder. Si recordamos lo que pasó con Aznar, la desaparición del CDS, del PADE, de Unión Valenciana, de Unión Mallorquina, la consolidación del acuerdo con UPN, o por ejemplo el corte en seco de esas aspiraciones regionalistas de Hormachea o de Cañellas, se hicieron ya cuando llegamos a la Moncloa. Por tanto, yo siempre he tenido un respeto escrupuloso por los partidos que defiendan una España unida, y eso es compatible con decir que lo que aspiro es aglutinarlos y hacer una refundación del centro-derecha cuando los electores nos den la mayoría de ese espacio para hacerlo desde el gobierno. El gobierno al final es instrumental, los partidos somos instrumentales, somos la herramienta para aplicar unos principios y unos valores, que es lo que tiene que basar la acción política. Eso es compatible con lo que dije en el Congreso y es compatible con mi actuación con Ciudadanos, por ejemplo, cuando empezaron a aparecer. A mí incluso la prensa me achacaba que yo no criticaba frontalmente a Ciudadanos, porque yo lo que no puedo hacer es criticar a mi exvotante o recriminar por qué ha dejado de votarme. Todo lo contrario. Lo que tengo que decirle es que le entiendo si en algún momento ha censurado a su antiguo partido por hacerlo urgente en vez de hacerlo importante. Lo que podrá hacer es explicar por qué lo hicimos, es decir, por qué la crisis económica era acuciante, por qué es lo que nos encontramos, pero nunca yo le puedo echar en cara a un votante que se haya sentido no representado por esta formación. Lo que tendré que hacer es enamorarle, lo que tendré que hacer es convencerle de que seguimos siendo su partido. Eso es lo que estoy haciendo en Andalucía. Voy a la segunda de las preguntas. Ya sé que la gente, esto de la política, no de las encuestas y de qué me conviene o no me conviene, si acabo de llegar, si el equipo ya estaba, yo soy de los que bajan a torear al ruedo. A mí yo no me vale esto de no me reservo, yo quiero ganar las elecciones de Andalucía, haría lo mismo en la campaña catalana, en la campaña vasca, y voy a hacer lo mismo en mayo. Y evidentemente creo que la política ha cambiado, hay que arrimarse al toro, hay que torear y sobre todo hay que convencer. Y yo lo que estoy haciendo ahora, que parece que alguna parte de la prensa o de los partidos políticos dicen que es que estoy en campaña, yo ayer les retaba a que repasaran mis discursos en el Congreso o mi discurso en el Congreso del partido o mis intervenciones hace unos años. Yo lo que digo de inmigración, lo que digo de educación, lo que digo de impuestos, lo que digo de la libertad, lo que digo de la política internacional, lo llevo diciendo toda mi vida, porque si dejara de decirlo me dedicaría a otra cosa. Y yo creo que ahora las campañas electorales es cuando se pone el foco. Y esos principios, y voy a la tercera pregunta, a la España de los balcones, esos principios son transversales. Yo antes de ser de derecha soy liberal. Y un liberalismo en la unidad de España o en la bajada de impuestos o en la honestidad en las cuentas públicas o en la defensa de la seguridad o de la propiedad
o del capitalismo para luchar contra la pobreza, y escuchar lo que decías del presidente chino, pues esos principios están por encima de las siglas. Y son los únicos que pueden sacar a Andalucía del pozo en el que la ha metido el socialismo en 40 años, y los únicos que nos pueden sacar en España de este frente social comunista independentista que está destrozando en apenas unos meses la recuperación. Por tanto, independientemente de qué partidos se presenten y qué partidos saquen representación en el Parlamento de Andalucía, nosotros lo que queremos es liderar ese espacio y hacerlo para aplicar unos principios que son urgentes para desarrollar en España. Y yo, sinceramente, lo que creo es que esa España de los balcones, más allá de logotipos, lo que quería es escuchar este tipo de cuestiones. Por eso es tan importante el tema de la educación, por ejemplo. Yo veo encuestas y frente a lo que escuchamos muchas veces en la tele, a la gente le sigue importando la seguridad ciudadana, que no le ocupen su casa, que no haya comercio ilegal, la inmigración regular y ordenada, la educación con el esfuerzo y con la capacidad de siempre, la sanidad a nivel nacional, sin diferencias entre autonomías, o por ejemplo una política fiscal en la que no haya tantos impuestos confiscatorios. Eso es mi programa y, oye, intentaré trasladarlo como pueda. No somos perfectos, probablemente habrá veces que acertamos más y acertamos menos, pero yo estoy convencido que ese es el programa que necesita España y es lo que vamos a intentar pelear. La última cuestión, porque Rosa Belmonte, Jesús Cacho y Paco Maruenda quieren preguntarle cosas, pero yo creo que usted es sincero cuando dice que es liberal, lo creo sinceramente. Y en unas elecciones generales yo me plantearía votarle. Ahora, reconozca usted que para ser liberal, lo que hizo el pacto con la justicia, entregándole al Consejo del Poder Judicial, al PSOE y a Podemos, y además lo que pasó luego con Cosidó, es decir, con todos los líos internos de las cloacas, de interior, etcétera, pues, hombre, un liberal empieza por creer en la división de poderes. Y las dos decisiones, que son, primero, el regalo a la izquierda del tribunal, que ha de juzgar a los golpistas en un par de meses, y luego, además, la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, más luego el famoso tuit de Cosidó, fuera de quien fuera, que lo que desnudaba es lo que todos sabíamos, que el rey de la división de poderes no es que esté desnudo, es que le han amputado casi todo. Pero reconozca que eso, para las ideas de regeneración, de reconstituir la derecha en torno a una base liberal, pues pierde mucha credibilidad. ¿Usted no cree que esos dos asuntos, que no sé por qué se han producido, es más, cuanto más he intentado averiguarlo, menos me ha convencido las explicaciones que han dado, a usted le han roto el discurso, por lo menos, si no le han roto, digamos que han limitado esa especie de ilusión que había en el partido en cuanto usted ganó el Congreso, que han visto que está demasiado atenazado por lo que llamaban antes la difícil herencia recibida? Bueno, y de hecho por eso yo he roto ese acuerdo. Hay que decir también que los liberales cumplimos la ley. Y yo cuando llego me encuentro un anuncio del presidente del Consejo General del Poder Judicial diciendo que el 4 de agosto empieza un proceso marcado en la Constitución y marcado en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial que finaliza el 4 de diciembre. Yo tenía dos opciones, probablemente podía haber hecho la que he acabado decidiendo después de ver cómo se ha comportado el gobierno, que es decir, bueno, pues se aplaza. El problema es que la interinidad del órgano de administración de los jueces no me parecía lo más correcto con la que venía en el juicio del procés. Tanto respecto a la separación de poderes que yo no conocía al candidato Marchena. Le saludé en el Palacio Real el 12 de octubre, me lo presentó una periodista del Mundo y es la única vez que he charlado con él, creo que fueron 1 minuto y medio. Tanto es así que yo no conozco a los que se proponían, pero a mí lo que me garantizaban es que era un gran jurista y es una persona que iba a defender los intereses del Poder Judicial frente a los independentistas y frente al desprestigio que estaba asumido en las últimas semanas con el tema de las hipotecas. Lo que está claro es que yo tenía un interlocutor enfrente que no era válido. El día que anunciaron y que filtraron a la prensa, 15 minutos después de que él saliera del despacho del ministro de Justicia, de la ministra de Justicia, que era la persona elegida para presidir el Consejo, me di cuenta de que no se podía pactar con ese gobierno. Que lo habían engañado. Y si tardé 7 días en romper el acuerdo fue para no perjudicar a ese candidato, porque ahí sí que habría un riesgo de dejar en mal lugar la sala segunda y el juicio del proceso. Pero en este caso, y yo no estoy diciendo que fuera un acierto, a los hechos me remito, he tenido que
acabar con ese acuerdo, pero insisto, por un interlocutor enfrente que lo había malogrado. Y he vuelto a recuperar mi propuesta, que la hubiera hecho si hubiera tenido más margen. Si yo no hubiera llegado en julio y hubiera llegado en marzo, yo hubiera ido a la tramitación legislativa que ya he propuesto y que ya he registrado en el Senado, que es volver al sistema de elección de vocales del Consejo de antes de esa frase de Alfonso Guerra de Montesquieu ha muerto. Es decir, la elección de 12 vocales por parte de los jueces y 8 por parte del legislativo. Por cierto, esos 8 por parte del legislativo, yo sí que defiendo la legitimidad del legislativo, como pasa en Estados Unidos, a nivel del presidente de la República de los Estados Unidos, o como pasa en Reino Unido, directamente el sistema anglosajón, que elige el High Lord Chancellor of Justice a los jueces, o Alemania, o Portugal, pero siempre no siendo la lista mayoritaria, es decir, dejando 12, la mayoría sobre 20, a la elección directa de los jueces. Ese es mi sistema, de ese sistema hablamos también en Es Radio muchas veces, pero yo no tenía margen para aprobarlo una vez iniciado el proceso. Por tanto, en efecto, no estoy diciendo que se hiciera todo bien, pero sí que estoy diciendo que lo hice en base a unos principios de cumplir con la ley, con los plazos que a mí se me habían marcado y que marca la propia ley. Y lo que no contaba es con que el gobierno, por cierto, yo solo hablé de esto con Sánchez el 2 de agosto, no he vuelto a hablar con él. Por eso el 2 de agosto, cuando él indica a su interlocutora en el pacto, no había pasado todo lo que pasó después con la ministra de Justicia. Bien, pero don Pablo, yo entiendo lo que usted me dice. Y además, como lo quiero creer, lo creo. Pero si ha tratado de proteger el prestigio de Marchena y del Poder Judicial, porque viene ahora un juicio al golpe de Estado, que como dice el último libro de Rafa Latorre, que si no lo ha leído se lo recomiendo, tendremos que jurar que ha sucedido, que esto ha pasado, porque nos quieren convencer de que nunca hubo golpe de Estado, ni cosa parecida. Hoy hay un gran artículo también de Enrique Gimbernat reconociendo su error, que es la primera vez que veo un catedrático de lo penal tan importante como Gimbernat diciendo me equivoqué, no era sedición, era rebelión, sí señor, tenía razón Llarena. Yo no he visto, es una doble página el Diario del Mundo, yo no he visto cosa igual, es decir, de sabio se rectifica, y si rectifica Gimbernat, pues yo entiendo que usted haya querido, yo creo que se equivocó, bueno, la prueba, como dice usted, es que rectificó, pero hay algo que va en contra de eso, que yo creo que ha sido peor que lo otro, que es que cuando se sabe, porque es Cosidó el que filtra los datos, el argumentario, digamos, para convencer a la gente del PP que no sabe cómo explicar ese pacto en el que ustedes han ido de pardillos, como se dice vulgarmente, pues usted lo siga manteniendo de portavoz en el Senado, cuando es evidente que ese tuit o ese comunicado, ese argumentario, lo que sea, desprestigia totalmente a la independencia del Poder Judicial. Y yo tengo la impresión de que si no fuera de Palencia como usted, ni le hubiera ayudado en la campaña, pues probablemente usted hubiera hecho, o habría hecho con el señor Cosidó, lo mismo que hizo Aznar, no ya con Cañellas y Ormaechea, sino con Arturo Moreno, que era su mano derecha. No, pero aquí hay que diferenciar. Yo lo primero que hice fue llamarle y pedirle explicaciones. Y me dijo que eso no era un argumentario, era una opinión y que había sido tremendamente irresponsable reenviándola. Es decir, esa no es ningún argumentario. Para empezar, yo no sé quién puede decir que estaba cerca de esos contactos porque es imposible que lo estuviera nadie. Pero usted sí lo que sabe, yo intento usted lo sabe, don Pablo. No, yo intento ser justo. Y igual que yo, a mí no me ha temblado el pulso ni me va a temblar el pulso para que salga inmediatamente de la Ejecutiva cualquier persona con una conducta no ejemplar, y en este caso pues los ejemplos de los años 90 de los que estabas hablando, pues alguno luego se demostró inocente, pero eran conductas que no eran ejemplares, como las que yo tendré que asumir si hay cualquier caso de corrupción o cualquier caso de un mal ejercicio de la política. En este caso es una torpeza y es una irresponsabilidad, pero es un mensaje. Es decir, es un mensaje que entonces si nosotros tenemos que plantear ese baremo en mensajes privados que alguien filtra para hacer daño, pero que en el fondo no representan la línea de la Dirección Nacional, estamos ya ante otras cuestiones y sobre todo creo que no podemos confundir a la gente. Esto se malogra no por ese mensaje. Esto se malogra porque se filtra 7 días antes el nombre del candidato, porque 3 días después se propone un candidato a vocal por parte del PSOE para mero escarnio de la oposición, porque luego se cambia una vocal para incluir una muy vinculada al PSC también, incumpliendo las normas. E insisto, yo ya tengo muy claro lo que tengo que hacer, pero sin perjudicar a las personas cuyo nombre ya está en liza. Entonces yo insisto, bueno, lo que ya he aprendido es que con este gobierno no se puede
pactar absolutamente nada, aunque te lo marque la propia ley. Y lo he aprendido con el tema de Gibraltar. A mí no se me ha llamado para expresar una posición sobre Gibraltar, cuando yo en sede parlamentaria el 24 de octubre ya le dije lo que me decían mis socios en la Unión Europea sobre este tema. Lo mismo me hicieron con el tema de los presupuestos. Lo mismo están haciendo con el acercamiento de los presos a las cárceles vascas. Lo mismo están haciendo con el tema independentista. O sea, es que estamos gobernados por un gobierno de incompetentes, pero sobre todo de irresponsables. Entonces, bueno, insisto, yo pensaba que había que cumplir la ley. A los hechos me remito, que no nos podemos fiar ya ni en los plazos de la ley con este gobierno. Bueno, pues creo que al final lo importante, que es que no se perjudicara el juicio del Procés, por cierto, que el propio magistrado garantizaba que desde la presidencia del tribunal, por supuesto que ese juicio iba a ir bien, y eso fue una de las cuestiones bases para esta cuestión, pero insisto, yo lo que creo es que al final esto se ha podido llevar al punto inicial, y a partir de ahora lo que tenemos que hacer es trabajar más para que haya elecciones cuanto antes e intentar estar gobernados por personas responsables y que no hagan de la justicia, de la política presupuestaria, de la política penitenciaria y de la política con los independentistas este auténtico desastre. Solo una cosa navideña. ¿Cuándo van a pedir ustedes la libertad de Eduardo Zaplana? Porque hasta Mercedes Gallizo, que está a la extrema izquierda de la extrema izquierda de Teresa Rodríguez, ha dicho que por motivos humanitarios Zaplana debería estar en su casa. ¿Cómo es posible que el PP no lo haya pedido hasta en la calle, cuando es un caso de un escarnio y de una injusticia monstruosa? Y sobre todo solicitado por los propios médicos. En efecto, claro que lo solicitamos, y además creo que en este caso hay muchos mecanismos para que no haya ningún riesgo y que la instrucción se pueda seguir haciendo, pero es que su enfermedad es grave, y además creo que hay agravios comparativos con otros casos que incluso lo hacen pues más lastimoso. Bueno, pero usted no lo había pedido, ni lo han pedido el PP valenciano, ni lo ha pedido nadie. Aznar es el único que está ahí pidiéndolo siempre, aunque sea porque es Navidad. Sí, bueno, no lo había pedido porque no lo habían preguntado, pero en efecto. Bueno, pues pregunta Rosa Belmonte. Hola, buenos días, Pablo. El otro día Susana Díez dijo que había partidos que querían destruir las autonomías, las comunidades autónomas. Por supuesto se refería a Vox. En el caso del Partido Popular, y usted específicamente ha dicho que quieren recuperar las competencias en educación, cosa que a algunos varones no les gusta porque lógicamente es perder poder, igual que si te quitan la televisión autonómica. A usted cuando más verde lo ponen en redes sociales, que no tienen ninguna importancia, pero luego esas cosas se reproducen en periódicos, memos, es cuando habla de la historia de España. Es decir, la última vez cuando ha dicho que España no colonizaba, que hacía una España más grande, que en el fondo es absolutamente cierto. Quiero decir, usted no sé si ha leído un artículo de Pedro Insúa en el Español. Sí, estupendo. Estupendo, ¿verdad? Dándole la razón. Y alguno ha salido en Libertad Digital también. Es decir, que España lo que hacía, España lo que hacía era reproducir España en el Nuevo Mundo. Lo que no, el único país que lo ha hecho. Claro. Todos. Es decir, siguiendo al Imperio Alejandrino, aunque luego los ignorantes te dicen, ¿y entonces por qué se hablaba en el 98 de la pérdida de las colonias? O sea, una cosa de denominación absurda. El Partido Popular, aparte de querer las competencias de educación, cosa bastante lógica, y puesto que parece que el gran problema de España es la educación, visto las críticas que le hacen a usted cuando habla de la historia de España, ¿el Partido Popular tiene un verdadero proyecto de educación para España? Gracias, Rosa. Bueno, para empezar, el tema de la hispanidad, yo creo que es ridículo que seamos los españoles los que escribamos nuestra historia negra. O sea, negar la dimensión de la hispanidad y, por supuesto, el cómo se hizo es absolutamente ridículo. O sea, es como si los grandes países, los grandes imperios de la humanidad ahora renegaran de lo que hicieron, cuando encima es de las pocas cuestiones, junto con la romanización, que sigue vigente. Tú sigues yendo a Iberoamérica y sigues hablando español, sigues teniendo tu cultura, sigues viendo plazas de armas y catedrales plenamente hispánicas en ese momento, y yo creo que es algo ridículo, pero que es algo hay gente que va a misa, Pablo, porque ahí hasta creen en Dios, cosa que en Cataluña, el País Vasco y tal, ha dejado de existir, y allí todavía se llenan algunas iglesias, no todas. Todo el potencial que tendríamos. Pero el tema de la educación, vamos a ver, lo primero, esto no es cuestión de recuperar competencias, es que el Estado ya tiene esa competencia. Es que yo creo que estamos en un país que ha perdido completamente el estribo de la realidad. La Constitución, en su título 8º, fija las competencias que son transferibles a las autonomías en su administración, no en su titularidad. Por tanto, igual que las autonomías que administran la Administración de Justicia, que sigue siendo, por supuesto, un poder de la justicia, igual pasa con las
en sanidad, en asuntos sociales y en educación la competencia es nacional. Y si no, de hecho, no se podría hacer leyes de educación como las que estamos viendo ahora, porque estarían entrando en la competencia de las autonomías. Lo que nosotros estamos diciendo, e insisto, llevo diciéndolo meses, casi años, porque yo fui presidente de la Comisión de Educación en la legislatura esa cortita en la que malograron la LOMCE sin haberse aplicado del todo, porque esto es lo que hace la izquierda. La izquierda, como decía Chomsky y Gramsci, necesita la educación, la cultura y los medios de comunicación para penetrar en la sociedad. Y la educación para ellos es como si fuera su cortijo. La ley de Esperanza Aguirre la votaron en contra. La ley de Pilar del Castillo la derogaron por Real Decreto después de ser aprobada por ley orgánica. Y la ley Wert la han tumbado sin haberse aplicado ni siquiera la mitad de la misma, y solo con la mitad aplicada se había bajado el fracaso escolar un 7%. Por tanto, esta izquierda trasnochada, que apela al modelo nórdico, fiscal, educativo y social, cuando los nórdicos han abjurado de él hace 20 años, lo que nos están haciendo es meternos con un sistema educativo de un 30% de fracaso escolar y de un 30% de abandono escolar en los últimos 30 años. No ha habido alternativa. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? 6 medidas muy claras. La primera, libertad de elección. Los padres tienen que elegir el colegio que quieran para sus hijos, no un código postal que nos autoimpongan. Libertad de elección educativa y de tipo de educación, sea concertada, sea pública o sea privada. Segundo, evaluación pública de conocimientos, indisociable de la libertad. Necesitamos saber qué hacen nuestros niños en el colegio, pero también qué hacen sus profesores, qué hacen sus directores y qué hace la administración que los paga, que es lo que está pasando en Andalucía, lo que está pasando, por ejemplo, en Cataluña. Hay que evaluar. Y esos dos preceptos primeros crean la igualación social. Si tú, un instituto público de Vallecas, por ejemplo, pone en su libertad curricular chino, o programación informática, o matemáticas BIS, y tiene unos resultados mejores, objetivos y publicados para todos, al final tendrá más demanda de los padres que a lo mejor llevan a sus hijos a un colegio privado en el barrio del Retiro. Es decir, eso está estudiado en el Reino Unido, está estudiado en Estados Unidos y es básico. Tercer punto, un MIR educativo. El profesorado se tiene que elegir a nivel nacional. Se acabó de elegir funcionarios por qué lengua hablan o por en qué colegio se llevan bien con no sé quién. Un MIR educativo como el sanitario, como el químico, como el psicológico, como el farmacológico. Un DIR, docente interno residente. Cuarto punto, inspección central del Estado que funcione y con medios para acabar con el adoctrinamiento y para acabar con los sistemas, en este caso el nacional, pero sí con la administración de ese sistema autonómico, que fallen. En quinto lugar, y fundamental, materias troncales. La educación en la historia, en la geografía, en la lengua, en la literatura, tiene que ser vertebrada a nivel nacional y, por cierto, incluyendo nuevas materias, que es de lo que los niños tienen que trabajar en un futuro de la revolución digital, incluyendo esas STEM, las Science, Technology, Math, Engineering, que ya se hacen en los sistemas anglosajones y que desde pequeños tienen que aprender. En sexto lugar, también esencial, bilingüismo. Tenemos que tener un bilingüismo, pero no estar discutiendo ya de las lenguas cooficiales y evitar esa segmentación de qué hablan los niños en el recreo. Un bilingüismo en inglés. Tenemos que competir y tenemos que hacerlo en igualdad de condiciones. Y un séptimo que añado, que es formación profesional dual. La entrada de la empresa en la formación secundaria para que luego esa formación sea prestigiosa, nos lleve a cifras de empleo juvenil como hay en Alemania solo con un 6% de paro juvenil, y que se prestigien los itinerarios y la libertad de cambio en secundaria. Yo creo que esto no es mucho pedir, esto es lo que llevo defendiendo muchos meses, ahora parece que es noticia y me parece muy bien, porque esto mismo yo lo haría en sanidad, tarjeta sanitaria única en España, cartera básica de servicios única en España, que se acabe con el turismo sanitario, que se acabe con eso de ir de vacaciones a Levante y que tengas que sacar una tarjeta temporal. Oye, estás en España, tendrás que poder ir a un hospital como si estuvieras en tu tierra, vivas en La Coruña o vivas en Lérida. Y luego también en la asistencia social. Yo lo estoy diciendo con el tema de la inmigración y me llaman xenófobo y me llaman no sé cuántas cosas más. Oye, yo pertenezco a un partido que recibió a 5 millones de inmigrantes en los años 90, pero vinculados al mercado de trabajo, que vinieron a dar lo mejor sin ningún problema de integración, de seguridad. Por tanto, una tarjeta social única en España. Yo quiero saber las prestaciones sociales que recibe cada español o cada persona que venga de fuera, y no que sea un coladero entre ayuntamientos, diputaciones, autonomías, prestaciones sociales del Estado, porque luego surge el clientelismo, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, en el que nadie sabe qué percibe cada uno. Es tanto pedir que la nación española tenga unos servicios básicos vertebrados a nivel estatal, aunque luego los administren las autonomías. Es que eso es polémico. ¿A dónde ha llegado ese Estado autonómico? Yo lo defiendo. Yo creo que ha sido un éxito la España de las autonomías. Están en la Constitución. Yo no quiero reabrir la Constitución. Igual que digo a Puigdemont y a Torra que no es bueno abrir en canal la Carta Magna, yo no la quiero abrir en canal.
Lo que hay que hacer es ser leal con la Constitución y, por tanto, administrar esas competencias que nos concede el título octavo de forma leal y no haciendo unos taifas que en el mejor de los casos, acabo ya, Federico, en el mejor de los casos, yo, por ejemplo, en la administración de la Comunidad de Madrid, de la educación, en los peores años de Zapatero, es verdad que tuvo cierto margen para hacer el bachillerato de excelencia, el bilingüismo, las pruebas de nivel, es decir, a mí un margen limitado para las autonomías, oye, en época en la que gobierna la izquierda, me parece bueno esa competencia, igual que la defiendo en la competencia fiscal. Pero el sistema tiene que estar vertebrado a nivel nacional. Y yo es lo que pido y desde luego voy a hacer en cuanto llegue a la presidencia del gobierno el primer día. O sea, revolución fiscal, primer Consejo de Ministros y luego reforzamiento institucional del Estado, por supuesto en el tema de Cataluña. Y ya habéis escuchado que pedimos la tipificación del referéndum ilegal, el 155, prohibición de indultos, todos los temas que hemos hecho de la ley de símbolos, de la ley de acción exterior. Todo eso lo primero, pero también un reforzamiento institucional en lo que es el día a día de las personas. Y yo creo que ya hay que acabar con este debilitamiento de España porque mira dónde nos conduce. Dios, qué buen señor si hubiera buen vasallo. Pero vamos a ver, rápidamente, porque se han quedado cacho. Yo he dicho que era la antesala de las generales, pero bueno, como discurso para pedir el voto en las voy generales, a hacer muy bien. Una pregunta. Buenos días, Pablo, don Pablo. Sí, oye, Jesús, me ha gustado mucho lo que ha hecho Federico del románico palentino. Más breve que la de Rosa, Yo tenía aquí apuntadas varias preguntas, pero de repente las he mandado todas a la basura porque me sigue convenciendo su discurso, me sigue gustando su discurso teórico, el que ha hecho hoy aquí mismo. He ahí un liberal con capacidad para cambiar algo este país, que por cierto necesita muchos cambios. Pero claro, este liberal que tenemos hoy aquí como contertulio, luego toma medidas obscenamente rajoyescas como la del Consejo General del Poder Judicial. A mí, que he sido votante del PP, yo había llegado a pensar, pues a lo mejor un día me planteo volver a votar al PP con Pablo Casado. Me he desenganchado, como tantos y tantos españoles, y espero que sea usted consciente del daño que le ha hecho esa decisión. ¿Qué me lleva a esto? Me lleva a la idea de que usted es un liberal metido en un traje viejo, que le tira por la sisa, lleno de caspa, el traje rajoyesco. Y mi pregunta es muy directa. ¿Usted va a seguir cabalgando en el mismo rucio rajoyesco o va a cambiar al Partido Popular de arriba abajo? Yo creo que es la pregunta que se hacen millones de españoles hoy. Bueno, yo lo estoy cambiando, Jesús. El problema es que yo llego hace 4 meses. Y claro, cuando llegó Rajoy y cuando llegó Aznar tenían una cosa... Bueno, pues la misma dificultad, después de Zapatero y después de Felipe, pero tenían una cosa buena, tenían 4 años por delante. 4 años, se podían anticipar las elecciones 3 años, bueno, medio año, 1 año como máximo, pero tenían 4 años para configurar una estructura, para poder hacer, pues eso, unos seminarios, una base de todas estas políticas. Yo llevo 4 meses de los cuales todo lo que he venido diciendo se ha cumplido. Cuando yo fui a Algeciras, cuando yo fui a Ceuta y Melilla en agosto, lo que me llamaron por el tema de la inmigración, se ha cumplido ese efecto llamada. Ya vemos que han llegado a España más inmigrantes, 150% más de inmigrantes por la ruta española que lo que estaba llegando por Libia. Es lo que he dicho. Lo mismo con los presupuestos, lo mismo con los impuestos, lo mismo con Gibraltar, lo mismo con Cataluña. O sea, bueno, yo creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo de liderar la oposición. Oye, las dudas en agosto era si liderábamos la oposición, si ahí va a haber sorpaso, si íbamos a sobrevivir como partido. Bueno, ahora ya lo que se está hablando es si tenemos mayoría suficiente para gobernar o no gobernar, y en Andalucía cuánto le sacamos a Ciudadanos. Bueno, pues sí, no está mal. Y además lo hemos hecho sin faltar a nadie el respeto y yendo a lo nuestro. Pero evidentemente no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Sobre el tema del Consejo General del Poder Judicial, ya lo he dicho, Jesús. Es decir, oye, pues ha habido ahí un error por parte del interlocutor, pero ya he explicado que lo he hecho en base a unos principios y que en cuanto he visto que esto no podía hacerse, lo he echado para atrás, y de sabios es rectificar. Ahora, en las demás cuestiones voy a seguir peleándolas. Cuando hablamos de revolución fiscal, y ya veo que lo dicen también Juanma Moreno en Andalucía, yo cuando escucho en Andalucía decir bajada masiva de impuestos, vamos a suprimir sucesiones, donaciones y patrimonio, vamos a bajar el IRPF como está en la Comunidad de Madrid, vamos a derogar una ley por cada otra que aprobemos, eso lo estoy oyendo en la campaña andaluza. Eso me parece estupendo. Por tanto, claro que esto está calando. Y es lo que voy a hacer yo, bajando el IRPF al 40%, sociedades al 20% y suprimiendo por ley no solo sucesiones, patrimonio ni donaciones, sino también actos jurídicos documentados, que somos el único partido que después del caos con el tema del Supremo hemos dicho que los impuestos están para suprimirse, no para cargárselos a los bancos para que se los repercutan a los clientes. Hoy se ha calentado y va a rematar a puertas 7 veces
con solo un balón. O sea, no, pero has hablado una cosa ahora del presidente chino, Federico. Y yo me Sí. quedo con una cosa positiva de China. Coincido con lo que has dicho, ¿eh? Pero me quedo con una cosa positiva que habla Norbert en su último libro, Progreso, y da la cifra. 1.250 millones de personas han abandonado la pobreza en los últimos 25 años. Gracias al libre mercado. Gracias a nuestros principios liberales. Y es verdad que India, siendo una democracia, lo ha demostrado, y China, no siéndolo, en esa parte también lo ha demostrado. Por tanto, nuestras ideas... Bueno, esos datos son falsos. Perdona, Pablo, Sí, pero sí, ese libro está muy mal informado. Bueno, hay muchos otros libros que hablan fin. de eso. Es decir, nuestras ideas son las buenas. Sí. Por tanto, hay que dar una batalla ideológica. Y hay que hacerlo, oye, como decía Cánovas, hay que aplicar la parte del ideal que las circunstancias hacen posibles. O sea, no se puede hacer todo en 4 meses. Esto Yo, desde luego, ahora Maruenda estaba encantado. Es eso, la parte ideal que podamos, lo que no... No que podamos, sino que en 4 meses, oye, y sobre todo estando en la oposición y teniendo en el gobierno a gente que nos trata como nos trata y que no hace lo que hace, pues yo creo que vamos en la buena senda. Pero insisto, lo que hay que hacer es ganar elecciones y aplicarlo. ¿Se compromete el señor candidato a la presidencia del gobierno de España a contestar en un minuto la pregunta que en un minuto le va a hacer Paco Maruenda? Sí, me comprometo. Si hoy mismo deja de ser presidente del gobierno Sánchez, usted presidente del gobierno, ¿qué hace con Franco? ¿Lo deja donde está? ¿Se lo lleva? Porque ha sido sorprendente lo del Real Decreto, es decir, que han decidido no recurrirlo y parece que la derecha o centro derecha tiene un cierto complejo. Si yo ahora mismo digo que he sido comunista de joven, no es una ironía, Federico, todo el mundo dice, oh, qué bien, qué brillante, etcétera, ¿no? Somos los que defendemos que Franco está muy bien. Efectivamente, sí. Y en cambio, ¿qué le pasa a la derecha española? ¿Por qué tiene este complejo? No, complejo ninguno, Paco. Yo, por supuesto que se quedaría donde está, y lo he dicho desde el principio, que yo no gastaría un euro ni en desenterrarlo, ni otro euro en volverlo a enterrar. ¿Por qué no recurren? Porque el Real Decreto se recurría por la propia forma de que fuera urgente, y por tanto ahora mismo que hay una tramitación legislativa ya no tiene ningún sentido. Ahora se está, por desgracia, modificando la ley de memoria histórica y por tanto vamos otra vez a una tramitación legislativa en las Cortes. Eso es la cuestión de forma. Y la cuestión de fondo es porque yo, después de este anuncio el 28 de agosto, anuncié en Ávila el 2 de septiembre con Adolfo Suárez que íbamos a presentar una ley de concordia que derogaba de facto no la exhumación de Franco, sino toda la ley de memoria histórica. Es decir, nosotros vamos a presentar, y lo haremos además en apenas unos días para coincidir con el 40 aniversario de la Constitución, una ley de concordia que es verdad que a mí lo de llamar ley de concordia es para entendernos. Al final no se puede regular ni la memoria ni la concordia, pero al final es un compendio que toca educación, que toca espacio público, que toca este tipo de cuestiones también relacionadas a los ayuntamientos, y que, voy a dar un dato, la estimación que hacemos en la exposición de motivos es que desde que hay democracia en España, a los represaliados por el franquismo se han otorgado 16.000 millones de euros en fondos. Esto es un dato que nos ha sorprendido a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque se han rehabilitado las pensiones, por ejemplo, de los oficiales del Ejército Popular de la porque República, las pensiones de viudedad se han reconocido. Porque es decir, que no había que hacer una ley de memoria histórica para reconocer algo que ya se estaba reconociendo, porque la transición es lo que tuvo. O sea, la grandeza de la transición española, en la que comunistas y los que venían del régimen anterior se dieron la mano para mirar hacia el futuro, también incluyó esos presupuestos e incluyó las ayudas para buscar los restos de los familiares queridos. Por tanto, yo creo que había que ir a un tema global para retrotraer esas reformas que creo que han sido nocivas con Zapatero y con Sánchez, y nosotros preferimos hacer la política en positivo, decir, pues mire, no, la ley de memoria histórica no es buena, vamos a presentar una alternativa, y mientras tanto pues recurríamos a este Real Decreto porque no es en nada urgente, pero ya como va en tramitación legislativa votaremos en contra cuando venga. Bueno, está en plena forma. Sí. Yo creo que una semana más y se juegan la presidencia, usted, Inés Arrimadas, la presidencia de Andalucía. O sea, bueno, muchas gracias. Lo que siento es no haber podido ir al plató, pero es que llevo aquí ya 2 días. Bueno, tenía que haber venido el lunes. No sé qué ya, pero tenían otra entrevista. El avión. Además, hubiera coincidido con su antagonista Inés también el mismo día. Hubiéramos tenido un super lunes de supercandidatos. Pena que no sean los candidatos de allí, pero bueno. Muchas gracias, Pablo Casado. Muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, es tremendo. Es tremendo. O sea, qué buen señor si hubiera buen vasallo, si hubiera buen partido. Sí. Pero en fin,
BBVA. El servicio de agregación BBVA OneView. Tienes todas las cuentas de tu empresa en un mismo sitio, todos los movimientos presentados en un mismo formato. Descubrimos más, ya lo sabemos, en bbvaoneview.com. Bueno, pues una pausa para la publicidad y continuamos. Y bueno, pero balance. No, lo que he dicho, que es un tipo estupendo, que parece tener clara la teórica, pero que yo le veo prisionero de una carcasa que es muy difícil de cambiar. ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema de España? La partitocracia, la asquerosa partitocracia. Pero es un orador, es impresionante. Bueno, ha dejado varios titulares. Por un lado, la reacción ante la renovación del Consejo, asume el error. Eso ha estado bien, eso ha estado bien. Le ha costado, pero al final aunque también le ha costado la solicitud de puesta a libertad, de salida de prisión, mejor dicho, de Eduardo Zaplana. Sí que es verdad que ha respondido que no lo ha dicho antes porque no se lo habían preguntado, pero bueno. Como si eso hiciera falta. El pero titular en fin, lo ha dejado. Sí. Como es Navidad. Bueno, interesantísima. Sí. Y que demuestra que realmente la política en España se está jugando. El primer tiempo es Andalucía y luego ya veremos. Pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.